a nivel etnográfico hemos trabajado un montón de temas, ¿no? Desde la inmigración clandestina herreña a Venezuela, bueno, y Canarias en general, pero centrada sobre todo en la herreña, hasta trabajos de toponimia con Manolo Lorenzo Pereira, estudios vinculados al tema de pastoreo, la cerámica canaria, la tejalería, pero en lo que llevamos más tiempo y en lo que más nos apasiona son los juegos tradicionales de inteligencia y su relación con el pasado, ¿no? Con la prehistoria, con la arqueología, con la matemática, la arqueomatemática y la etnomatemática, porque hablo de arqueomatemática porque están presentes la geometría en los grabados rupestres, en las vasijas hay counting, lo que llaman counting en inglés, el recuento, y ya hemos hablado en muchas ocasiones, hay 2 piezas cerámicas en el Museo de Tenerife y en el de La Palma, con 365 rayas mostrando un motivo solar. Uno es de La Palma, encontrado en los años 50, y otro de Fuerteventura, que se encuentra en el Museo Arqueológico de Tenerife, y que fue encontrado en 1878, ¿no? Son 2 calendarios de 365 rayitas, counting, y eso lo usaban las venteras hasta no hace más que 20, 30, 40 años, y las gangocheras, las vendedoras de leche, de pescado, y los garabatos que hacían para simbolizar las cifras, ¿no? Los duros, las perras gordas, chicas, las medias pesetas, todo eso, eran símbolos que venían de antiguo y aparecen incluso algunos en cerámica y en grabados, ¿no? No porque sea un tema moderno, la moneda es moderna, pero el recuento y los valores son antiguos. Dentro de los juegos tradicionales canarios están lo que nosotros denominamos juegos tradicionales de inteligencia, ¿no? Los juegos tradicionales de inteligencia son aquellos que se juegan generalmente en un soporte geométrico, ¿sabes? Un tipo tablero que puede estar rayado en la tierra, en la arena o en la roca, o sobre cualquier otro soporte, ¿no? Pero los que se conservan son en piedra, claro. Pero que tradicionalmente se han mantenido hasta el presente entre pastores y gente del campo o vinculada a una tradición antigua, y que incluso tienen también nombres guanches, que se juegan incluso en el norte de África con nombres similares, o ya incluso hoy en día con nombres arabizados, pero que no se juegan en Europa hace siglos o incluso miles de años, ¿no? Y que en Europa había muy pocos en cuanto a variantes, y aquí hemos encontrado decenas y decenas, ¿no? Ahora mismo tenemos más de 60 juegos recuperados de la tradición, pero a nivel arqueológico hay muchos más. Los juegos de inteligencia los hemos clasificado a su vez en 4 grupos, ¿no? 4 grandes grupos. Por ejemplo, voy a empezar con los de alineamiento, ¿no? Tipo 3 en raya. No solo el 3 en raya es el juego que se juega en un cuadrado con 2 diagonales y 2 medianas. También está, por ejemplo, la chascona, que no se juega con 3 piedras por jugador, sino se juega con 9, y no hay 9 intersecciones en el damero, sino 24 intersecciones, y la combinatoria es muy superior. Tiene miles de posibilidades combinatorias, ¿no? Y además es un juego casi interminable. Es difícil no ganas con hacer un 3 en raya, sino que tienes que ir comiendo las del oponente o intentándolo bloquear en el tablero. Es un juego muy, muy complicado, es de los más complicados que tenemos, ¿no? Y ese juego, por ejemplo, es tan antiguo que Bell, un antropólogo especialista, americano especialista en juegos, dice que es el juego de estrategia, de tablero, más antiguo de la humanidad, porque ya aparecen las antiguas pirámides de Egipto. Sin embargo, aquí en Canarias lo tenemos con nombres guanches: Chiquichasque en La Palma, Chascona en Fuerteventura, y en multitud de grabados rupestres, ¿no? De Canarias y del norte de África, desde Canarias hasta Egipto. Los juegos aparecen en el Neolítico sahariano, los más antiguos asociados a avestruces de hace 8.000 años, que son del Neolítico sahariano, empiezan hace 8.000 años, es muy anterior al Neolítico egipcio, y ya aparecen dameros integrados en el paisaje de avestruces. O sea, una de las avestruces, uno de los grabados, es un panel vertical, la cabeza es un damero de 3 en raya, ¿no? Lo que llaman los saharauis demrao, o dama rao, de dama de los niños, la dama pequeñita del 3 en raya, y que aquí en Canarias la llamamos de 12 maneras distintas, ¿no?
druque, que es una palabra guanche, dama también, carro de tres en tazacorte, y tiene multitud de nombres, más de una docena hemos recogido, ¿no? Aparte de figuras geométricas en sí mismo, ¿no? Con lo cual ya hay una matemática implícita a nivel geométrico, empezamos a descubrir que habían asociados a esa geometría pues grabados tangenciales, perpendiculares y unos trazos que lo imposibilitaban, no tanto para el tema del juego, sino que un poco había algo más, intuíamos que había algo, mientras que algunos eran específicamente para juego y se mantenían como juego, otros aparecían a nivel vertical, incluso horizontal invertido en el techo de cuevas, en Fuerteventura y aquí, nos hicieron pensar que había algo más, ¿no? Luego desarrollamos la teoría de la aritmogeometría, la aritmética asociada a la geometría, el tema del cómputo, los segmentos y demás, y luego el número de intersecciones, el número de fichas. Empezamos a ver que había una serie de repeticiones en tanta diversidad de juegos, ¿no? Y vimos que tenían un componente de matemático por un lado y astronómico, a matemáticas aplicadas a la astronomía, ¿no? Al final vimos que incluso algunos diseños tenían su relación también, ¿sabes? Un poco como la trayectoria de la estrella del agua, ¿no? Que los pastores nos describían la trayectoria y era un pentagrama. Y uno de los juegos, que llamaban trique, otra palabra guanche, es la trayectoria del planeta, ¿no? De la estrella del agua, ¿sabes? Y como eso, 20.000 historias. Entonces, a nosotros nos interesa sobre todo el valor pedagógico que tiene, ¿no? Y el cultural, el bagaje cultural, ¿no? Porque es parte de un patrimonio que se está perdiendo, que por ejemplo en Galicia hace más de 1000 años que se perdió, y en Canarias se ha conservado, igual que en África por la tradición pastoril, ¿no? Lo que ocurre es que aquí se mantuvo muy viva hasta hace 40, 50 años, en pueblos como Valle Jiménez, en Las Galletas, con el perro y las cabras, en Fuerteventura con el gato, con la chascona, con los rompecabezas, pero hubo una ruptura generacional, gente de hoy que hoy tiene 80 y pico años, 70 y pico, los más jóvenes 50 y algo que lo jugaron ya no han enseñado a sus nietos o a sus hijos, ¿no? Y tuvimos la suerte de hace 30 años, en torno al año 87, que en una excursión Paco García Talavera, quien fuera director uno de los últimos directores del Museo de Tenerife, descubrió una piedra con uno de esos grabados geométricos, y eso fue lo que nos puso en la pista para empezar a investigar. Juntos publicamos un trabajo que ya va por 3 ediciones y empezamos a ver, yo por lo menos vi la parte también pedagógica usándolo con chicos con dificultades, con problemas, y hemos descubierto que es un recurso pedagógico espectacular, y a nivel etnográfico y tradicional pues es un legado tremendo, ¿no? Que vale la pena preservar, ¿no? Porque tiene además otros valores que hemos encontrado, ¿no? El uso como ábaco, y no lo decimos nosotros, lo decían autores clásicos como Suetonio o como Herodoto, que los tableros rayados eran los tableros geométricos, eran no solo para jugar sino para calcular con los cálculos, con las piedritas con las que contaban, ¿no? Que eran las fichas de jugar y además eran las piezas para contar, ¿no? Calcular viene a usar cálculos, piedras para contar, ¿no? Y los niños, de hecho, incluso jugando, también van contando, aunque no lo usen como ábaco, porque van viendo cuántas tienen, que le han capturado al contrario, tal. Es una forma lúdica de aprender matemáticas, ¿no? Elementales. Yo creo que los antiguos canarios y la gente de antes, no solo los anteriores a la conquista, sino incluso la gente mayor que era analfabeta, que no iba a la escuela, no se equivocaban mentalmente calculando más que los niños de ahora, todo lo contrario. Hoy con tanta tecnología, con tanto ordenador, con tanta calculadora, antes era todo mentalmente, y entonces tenían una capacidad de contar las cabras al voleo, o sea, eran capaces de contar de 2 en 2, de 3 en 3, entraban a un gallinero, las viejillas contaban de 3 en 3 las gallinas y veían si faltaba o no faltaba una, los huevos, las cabras por docenas, la capacidad de cambiar de sistemas de cómputo, de sistema quinario, decimal, duodecimal. Eso se da, por ejemplo, en un juego tradicional, que es el juego de la vaca, que no es un juego de los que yo considero juego típicamente de inteligencia, porque no se juega un tablero, es una especie de tángano, pero los niños operan con pipas de Damasco. Entonces,
El juego de la vaca es las pipas de Damasco. Vaca en bereber es semilla y es un verbo que significa contar o calcular. Y los niños van lanzando y cada uno tira una mano y cuando termina la mano gana el que queda más próximo, ¿no? Y entonces se va sumando o va perdiendo y al final los niños operan, suman, dividen, multiplican, cambian de sistema porque a lo mejor tenían 12 piezas, una docena de fichas y ahora pues tienen otro sistema, no es duodecimal, docena, sino ahora tienen 30, 3 decenas o tienen 20 o han sumado 8 o han restado o se han quedado en la mitad. Entonces están haciendo fracciones, operando, sumando, dividiendo de forma divertida, ¿no? Y lo mismo pasaba con los juegos también de habilidad motora de las niñas. Por ejemplo, el juego de las quincas o el patrusco de Tindaya, ¿no? Las niñas tiraban al aire las piedritas o las semillas, lo que fuera, sobre todo las piedritas, y iban contando de una en una, de dos en dos, de tres en tres, porque iban operando de forma binaria, trinaria, quinaria y así, hasta llegar a la docena, ¿no? Y eso no solo estimulaba las habilidades motoras, psicomotoras y además psicomotricidad fina, sino además en la computación, ¿no? Por ejemplo, una isla como Fuerteventura, donde hay más de 100, ya hay más de 200 seguro. En los años 80, 90, había más de 100 estaciones de grabados rupestres inventariadas. El mapa arqueológico, la carta arqueológica insular, señalaba que la mayoría estaban asociados a grabados rupestres de tipo geométrico y muchos de ellos eran dameros. Algunos, por ejemplo, que tenían alfabetiformes o naviformes con barcos, también siempre tenían dameros. Y si te vas a los estudios arqueológicos de la escuela alemana, del Instituto Canario de Austria, verás que también las estaciones de grabados de Fuerteventura mayoritariamente aparecen dameros. Los dameros, ya lo he dicho, que eran no solo juegos, sino mecanismos para calcular, para planificar la economía, para gestionar digamos, los recursos ganaderos, agropecuarios, ¿sabes? La producción alimenticia y además que se dan en lugares donde solían estar los pastores, los zocos de los pastores, por ejemplo, el refugio de pastores, o en zonas de habitación. Sí, aparecen en todas las islas, pero en unas más que otras. Por tradiciones o por lo que fuera, en unas zonas hay más, en otras menos. Fuerteventura, una isla de mucho pastoreo, había mucha tradición. La Palma también, Tenerife, Gran Canaria. En La Gomera aparecen también dameros, pero menos, en Lanzarote menos todavía, y donde muy pocos hay, y es duro decirlo, donde menos investigados en el Hierro. Aparecen ábacos y dameros, pero muy pocos. El damero, el concepto, el desarrollo geométrico de los dameros implican el conocimiento para elaborar esos calendarios. Son estructuras aritmogeométricas. Yo te había explicado hace tiempo que el desarrollo geométrico guardaba una relación aritmética en el número de segmentos. Si lo fueras a desarrollar, no con rayas en la piedra, sino con unidades tipo palitos o palillos como los de hoy de dientes, para que sea más fácil de ponerlo por la parte plana, o con segmentos de cualquier tipo, ¿no? Y tú los cuentas, verás que se repiten cifras, ¿no? Una cifra que se suele repetir es el 28, o múltiplos de 28. 28 todo el mundo sabe que son las fases lunares del mes lunar, ¿no? Porque, bueno, hay muchos tipos de mes lunar, ¿no? El sideral, que es de 27 días, después el que ves observacional, 28, mes lunar, hay muchos tipos de meses lunares, de 27, 28, 29 días. Eso se busca en cualquier fuente y lo verás, ¿no? Bibliográfica y hoy en día por internet, ¿no? Y se repetía mucho el 28 y múltiplos de 28, 56. Y empecé a mosquearme, empecé a cuestionarme por qué aparecía esa cifra y por qué algunos dameros aparecían en el techo de cuevas, ¿no? Y me di cuenta que era por la relación astronómica que había entre el número de segmentos con los motivos de tipos astrales que habían en el propio damero, ¿no? O los ciclos que representaba, ¿no? Y al final vimos que esa relación se correspondía con los elementos, o sea, solares, con
respecto a los lunares correspondientes, más la parte aritmética que había que sumar, ¿no? Y encajaba con precisión decimal y centesimal. Hemos encontrado muchas cosas interesantes de ciclos y de calendarios y demás, ¿sabes? Para ajustes de 3 años, de 4 años y medio, de 5, incluso para el ciclo metónico, que es un concepto astronómico potente, que se estudia para Egipto, para Mesopotamia en la antigüedad, para los antiguos griegos, y en Canarias aparece. Y además es indiscutible, ¿no? No es un tema que no hemos publicado, pero te lo comento como primicia, ¿no? Porque es un bombazo. Y mucha gente dirá que uno está, bueno, como han dicho de tantas cosas, como lo de las vasijas, ¿no? Pero yo siempre he dicho que el que dude solo tiene que ir a un libro que está fuera de todo mi control, porque se publicó en 1874, que es el de Sabino Bertelot, Antigüedades Canarias, traducido al español. Yo, ¿sabes? Lo invito a la gente que lleva 140 años publicado, porque le he hecho una ojeada, creo que recordar en la página 146, si no recuerdo mal, aparece la descripción de un vaso cerámico que encontró un amigo de él en Fuerteventura, Ramón Castañeira, y que se la mandó para Tenerife, ¿no? Esa vasija estaba decorada en todo su perímetro con 12 grupos de rayas, separadas entre los grupos por el mismo espacio. Lo curioso es que el primer grupo de rayas tenía 5 rayas, después 6, después 7, después 8, 9, 10, hasta 16. 12 grupos de rayas, empezando por 5, terminando por 16, y separados siempre por el mismo espacio entre ellos. Eso es sumamente complicado. Invito a cualquiera que quiera hacerlo, que lo intente con una cinta métrica, con un perímetro de un bidón o de un cartón cilíndrico, y lo intente hacer, y aseguro que lo intentas una, lo intentas dos, lo intentas tres, y es muy complicado. Y estaba en un vaso cerámico, ¿no? Eso en una vasija aborigen es sumamente complicado de hacer. Lo curioso es que esos son los cálculos necesarios para ajustar el ciclo solar de 12 años con el lunar, o el lunar, perdón, con el solar, ajustarlo de forma además decimal, porque si te fijas la cifra máxima, 16 con la mínima 5, suman 21, y la cifra siguiente 6 y la anterior 15 suman 21, y la anterior 14 con la 7 da 21, y todas daban 21, porque 21 son los días de diferencia en 2 años lunares con respecto a 2 años solares. El año solar tiene 365 días, 24, 22. La diferencia es 10 días y pico, 10 días y medio y un poquito más. Eso ajustarlo es complicadísimo, pero 10 días y pico más 10 días y pico son 21. 21 y un poquito más. En realidad esta vasija no solo tenía esas rayas, tenía esas rayas más 5 concéntricas en la boca. De hecho, si tú la ponías en el suelo, verías que eran radiales y formaban un motivo solar. ¿Sabes? Como si fuera un sol de chiquillos. En la boca, 5 círculos concéntricos y luego los grupos de rayas. Precisión centesimal, y el error era de milésimas, no. El error relativo era de 100 milésimas. De 100 milésimas. O sea, una precisión absoluta. Demasiado para ser casual. Todavía hay gente que cuestiona el tema. A mí no me importa, yo no soy arqueólogo, que sigan cuestionando, así les va. Está en la cerámica y está en la piedra por muchas razones. Ellos no tenían papel. Seguramente tuvieron otros soportes, madera, piel, pero eso se ha perdido, ¿no? O no se ha encontrado. Bueno, una vez un amigo vinculado al mundo arqueológico me comentó que un pastor en Fuerteventura encontró unos pergaminos, ¿no? Y te lo digo que me lo contó hace 30 años. Y es un tipo serio, ¿no? ¿Sabes? Un oficial del ejército, muy, muy serio, y se lo dijo un pastor y una persona de confianza, ¿no? Aquí han aparecido cosas que después no han trascendido. Yo no dudo de que hubieron otros soportes, tampoco lo aseguro, pero no lo dudo, no lo cuestiono demasiado. Pero los que tenemos, que son la cerámica y la roca, al fin y al cabo ellos necesitaban un soporte para expresar la transmisión del conocimiento, la escritura, los calendarios o la elaboración, los métodos y mecanismos de elaboración de geometría, de calendario, de aritmogeometría. Al fin y al cabo son conocimientos científicos, astronomía, ¿sabes? Yo recuerdo una vez que me quedé de hielo
cuando Salvador González Layón me hizo de memoria un mapa, digamos un dibujo del cielo nocturno, ¿no? Las constelaciones. Yo me quedé de loco, o sea, la capacidad de observación de los pastores es muy superior a nosotros. Incluso aprendí ayer, me di cuenta, el tema de la etnobotánica con un amigo, que yo conocía el uso tradicional de una planta que se usaba para combatir los parásitos intestinales, la tenia, por ejemplo, en un niño, bueno, concretamente mi padre cuando era pequeño, me lo contaba mi padre, y ayer contándoselo a un amigo me dice que eso lo había aprendido él de un cabrero en La Palma, que las cabras cuando tienen parásitos en determinada época del año desarrollan unos parásitos, las cabras van a esa planta, del resto del año no. O sea que la capacidad de observación era de los cabreros, aprendían de las cabras. Vamos a ver, la astronomía era fundamental en el pasado porque el control del tiempo era necesario, ¿no? La vida dependía del control del tiempo. Elaborar un calendario era fundamental para poder desarrollar la agricultura y la ganadería. E incluso luego los calendarios, digamos, ecológicos de los ciclos de la vida, ¿no? De las puestas de los animales, del tema micológico, cuando se aprovechan determinadas setas para el consumo, las fructificaciones, todo eso había que planificarlo. La gente no podía estar a ver si, sino porque de hecho se pasó del paleolítico al neolítico gracias al control del tiempo, ¿no? Entonces la astronomía está relacionada precisamente con el control, la observación de los fenómenos celestes, no solo del Sol y la Luna, sino de los movimientos, un poco lo que te decía de la estrella del agua, la estrella del Gofio, los movimientos, los ciclos, en qué épocas están para un lado, para otro, y eso vinculado también a la meteorología. Se metían después otras cosas vinculadas que ya no quiero entrar, ¿no? El tema un poco meteorológico, y casi después elucubrativo, ¿no? Por llamarlo, que es poco científico, pero bueno, que yo no cuestiono tampoco, que es el tema de predecir el tiempo en función de la posición de los astros, ¿no? Como hacían los viejos antiguamente, los perlos o pronosticadores, pernósticos que llamaban. Entonces los pastores siempre tenían gente afamada, como pasó con Cotardo en Fuerteventura, que dormía a la intemperie para ver cada cierto tiempo, durante las horas de sueño, se despertaba y miraba cómo estaba la bóveda celeste y cómo evolucionaba. Y gente que era capaz de predecir cómo iba a venir un año, si iba a venir postrero o iba a venir temprano, si iba a llover pronto o iba a llover muy tarde, para saber la época de las cosechas. Todo eso funcionó así hasta hace poco, ¿sabes? Hasta el siglo XX, principios del XX, mediados del XX, en el hierro hasta los años 60, 70, ¿no? Todo eso se ha perdido, pero eso viene de atrás, no es una cultura, ni viene de fuera, porque aquí se usaba el guasil para técnicas de pesca, se usaban, por ejemplo, una técnica increíble que usaban los viejos en el hierro para el tema de las mareas, que eran las pautas, pero todo eso está relacionado con las lunas, con la astronomía, con el tema de las mareas para el tema de las recolecciones, porque no es lo mismo ir a mariscar que ir a burgajear. Marisco, o sea, las lapas se cogen con marea vacía, pero burgajear es con marea llena, con marea plena, y todo eso estaba bien diferenciado. La gente tenía que saber, no podían perder un día, bajar de medianías al mar, para luego encontrarse que no podían recolectar ni una cosa ni la otra, ¿sabes? O porque estaban mal malos. Todo eso se observaba, ¿no? Y era fundamental. La astronomía era parte de su vida. No tenían tele, ni tenían radio, Y el guasil era una técnica de pesca antigua, que usaban un señuelo con plumas de pardela, que ocultaba el anzuelo, ¿no? Y se usaba como una especie de curriqueo, pero a las últimas horas de luz, o sea, los últimos minutos de luz, y al amanecer, los primeros minutos. Y era sobre todo para pesca de mero y abadejo, pescados de fondo, ¿no? Y entonces lo curriqueaban sobre el mar, y eso era una técnica antigua, muy antigua, esa es relítica, igual que la pesca con anzuelo. Queda un señor mayor vivo, que es el último que queda, que sabe pescar con anzuelos, con espinas de pescado. Los anzuelos los elabora con las propias espinas, incluso las espinas también usándolas como anzuelos.
sin dar demasiado trabajo ni nada, sino simplemente que se abren y expanden cuando ¿sabes? Cuando con la carnada, es espectacular. Son cosas que vienen de antes, están ya, o sea, son tan relícticas que si no se recogen, desgraciadamente falta tiempo, se van a perder. Bueno, yo tengo claro que el grueso de la población de los antiguos canarios vino del norte de África, pero por aquí también pasaron mucha gente, no solo bereberes, vino más gente. Incluso en el norte de África, cuando ellos vinieron, ya venían con ellos gente que estaba más romanizada, o incluso gente de tradición más púnica o cartaginesa, ¿no? Y lo tengo porque incluso he encontrado cosas muy curiosas a nivel lingüístico, pero además increíbles, que denotan influencia norteeuropea en el norte de África y que está constatada a nivel histórico, pero que aparecen aquí en Canarias, pero palabras que son guanches y que tienen un tronco bereber en la fórmula, pero después tienen germanismos, por ejemplo. Y todo el mundo sabe que los vándalos terminaron en el norte de África, en Túnez, cuando cae el imperio. Pero es que antes de la caída del imperio ya habían legiones germanas en el norte de África, porque los romanos se encargaban siempre de coger britanos y mandarlos para la zona oriental de Europa, o cogían hispanos y los mandaban para el norte, germanos para el sur, para que así ellos homogenizaban el uso del latín en todo el imperio y desarraigaban a la gente, los nacionalizaban al final, porque al final si te ves en otro país donde hay una lengua nativa diferente, pues tienes que hablar la lengua común del imperio, ¿no? Y aquí aparece una palabra muy curiosa, ¿no? Druque, que es una palabra típica de gallegos, de un pueblito de Barlovento, y aquí en Tenerife está trique, y es el mismo juego, el 3 en raya. Pero tri es 3 en latín, pero el dru es el 3, hoy es dry, pero en la fórmula antigua, la que todavía se usa en Suiza, es dru, es el dry, es el 3, que es piedra, tenique es que es piedra, ¿no? Entonces las 3 piedritas en latín y en vándalo. Hoy en día los numerales los bereberes los usan muchas veces en árabe, pero en la antigüedad lo usaron latinos, lo usaron, había muchos vándalos, usaban los numerales vándalos o germanos, ¿no? Y eso aparece aquí en Canarias. Hay muchas cosas curiosas, ¿no? Con los juegos lo ves, luego te ves palabras como dama, que aquí nunca se usó el juego de las damas en plural, sino dama, y todos los viejitos decían dama y te recalcaba que era el juego de echar una dama, no un juego de señora. Y curiosamente, los africanos dicen al juego dama y no se juega en el tablero del ajedrez, se juega con rayas, como aquí, ¿no? Y dama es un verbo tuareg que significa comer o capturar. No es, ¿sabes? No es una palabra latina ni de origen latín, es africana que pasó a Europa. Cuando los árabes llevaron el ajedrez, estandarizaron el juego africano con el tablero que llevaron los árabes. O sea, un tablero más antiguo, un juego más antiguo con el ajedrez. Aquí han pasado cosas muy curiosas, porque a nivel de juegos tenemos juegos de, ya te dije antes, de alineamiento, de enfrentamiento como la dama, de persecución como el perro y las cabras, que es un juego espectacular, juego pastoril, porque además reproduce el sistema de pastoreo suelta, que es el más así vinculado al mundo prehispánico. Hay un montón, incluso juegos que se supone que son más recientes. La tradición es bereber, ¿no? Y yo lo tengo claro, porque en mis viajes a Marruecos y a Mauritania, por ejemplo, he visto esas tradiciones allá, ¿no? Y la cerámica, por ejemplo, el tronco común, ¿no? La cerámica que tenemos en Canarias, la nuestra era mucho más primitiva que la que tienen hoy en día allí, pero yo he visto cerámica igual, por ejemplo, la palmera negra con decoraciones espiraliformes y círculos concéntricos en el Museo Arqueológico de Tetuán, en yacimiento arqueológico de la Isbala. Isbala es el norte de Marruecos, entre el Rif y, bueno, lo que es Ceuta, Melilla, Ceuta, entre Ceuta y Tánger, por esa zona, ¿no? Y se encontraban allí
cuando esa cerámica se supone que es de los aguaras de La Palma, ¿no? Benaguare, ¿no? Y esa cerámica allí en Marruecos desapareció. En Canarias la cerámica tradicional, a pesar de la evolución que tuvo después de la conquista, se han mantenido muchas cosas que allí no existen, o se conocen muy poco, o casi no hay. Por ejemplo, los coladores de leche. Y los coladores de leche han estado vigentes hasta el otro día en Arguayo y en el cercado en Chipude, ¿no? En La Gomera. Y esos coladores aparecen a nivel arqueológico en yacimientos aborígenes. Y otros que son un poquito tipológicamente diferenciados, más específicos de La Palma, tipo Fonil, que se conservan en África todavía, ¿no? Son para colar la leche. Antes no había telas ni coladores y colaban con plantas, ¿no? Entonces esa vasija, por ejemplo, para mí es más típica, o tan típica como un gánigo. Incluso te diría más que un gánigo. Porque el tarro de ordeño y el colador de leche es fundamental en una sociedad pastoril. Pues tú no puedes ordeñar y que te caiga un pelo, una mosca o una cagarruta, y si no cuelas no puedes transportar la leche. Tienes que limpiarla y la pasas por plantas, y además hay plantas que son no solo cumplen la función de ser filtradoras, porque a través de los pelitos que tienen te filtra la leche, se retienen los pelos con mucha facilidad, sino que además esas plantas coagulan la leche, y en las culturas africanas la coagulación de la leche es fundamental. Les gusta más la leche coagulada que la leche ácida y batida o acidificada varios días, que la leche fresca, que también la conservan. Bueno, el estado de patrimonio varía mucho de una isla a otra. Yo veo muy diferente el tratamiento que está recibiendo La Palma, que gobierne quien gobierne, apuestan por el patrimonio, lo protegen, lo miman, han desarrollado un sistema de museística y de centros de visitantes espectaculares, la Zarza, la Zarcita, Belmaco, el Museo Arqueológico Benaguarita en Los Llanos, al tratamiento que se le ha dado aquí en Tenerife, que es de vergüenza, ¿no? Donde hay yacimientos como el que hemos visto, que están abandonados a la mano de Dios, sin protección, sin vigilancia, prácticamente nada, abandonados a su suerte y expuestos a que un día aparezca un cafre y los expolie, ¿no? Islas como el Hierro, que ni siquiera todavía tienen un museo arqueológico insular, eso a mí me da pena, ¿no? Nosotros tenemos que ofrecer al turismo y al mundo lo que tenemos, que es esto, además un patrimonio riquísimo, porque es una tradición de miles de años. La cultura masigia, la cultura protobereber, la cultura africana, norteafricana, de donde nacen luego la egipcia, incluso anterior a la egipcia. El neolítico sahariano es anterior al egipcio y fue el germen del neolítico egipcio, porque el neolítico sahariano, los pueblos desarrollados del Sáhara, cuando emigran hacia el Nilo, son los que luego dan lugar y potencian el desarrollo neolítico egipcio, pues son muy anteriores, tenían antes el calendario. De hecho, los egiptólogos reconocen que buena parte del legado egipcio es legado sahariano. Hoy se habla incluso de muchas más cosas, hasta de momificación anterior a la egipcia, que se han encontrado en el sur de Libia. Pero bueno, es un tema que no voy a entrar, ¿no? Pero que es lamentable, que tenemos un patrimonio fuera de serie, que si lo tuvieran los noruegos, que lo único que tienen es algo de vikingos y no mucho más, nosotros lo tenemos con un bagaje espectacular, con cerámica de tradición neolítica de 8.000 años, porque la cerámica canaria hecha a mano, igual que la berebera actual, es de tradición neolítica, pero la nuestra todavía más rústica, todavía menos elaborada, menos evolucionada, menos tratada, menos influenciada. La nuestra es más antigua, más de tradición, más parecida a lo que tenían hace 2.000 años en el norte de África, antes de que llegaran los árabes, pues tienen influencia marcada de influencias posteriores, ¿no? Yo no entiendo el presente de Canarias, no lo entiendo, sin el legado de nuestros mayores, ¿no? Primero porque tienen todo mi respeto y lo que somos se lo debemos a ellos. Era gente súper inteligente. La gente antes no tuvo la oportunidad de tener colegios, ni medicinas,
pero se las ingeniaron muy bien, ¿sabes?, para sobrevivir, a duras penas, pero fueron gente increíble. Ese legado viene de atrás, no es una cosa del otro día, no es un legado reciente. Ha ido incorporándose las nuevas, digamos, las nuevas ideas, las nuevas creencias. Me río ahora un poco por el tema de cuando se introducen a finales del siglo XIX los primeros bailes de cuerda en el hierro. El escándalo que supuso coger a una mujer y agarrarla, y la cuerada que le pegaron a los dos primeros que bailaron con esa tradición traída de Cuba, ¿no? Y porque se tocaba en el hierro solo folclore de tambor, y luego se fue introduciendo poco a poco los bailes de cuerda, la música foránea, los puntos cubanos y tal. Pues lo mismo ha pasado con todo, ¿no? Pero que en cualquier caso, si rebuscamos bien, hay más legado del que imaginamos, y no porque tengamos que buscar todo un origen de guanche, sino porque ha estado ahí. Nosotros estamos en una tierra en la que recursos tan sencillos como el tema de la agricultura, ¿no?, que pensamos que es el del otro día, después de la conquista, porque el predominio era pastoril, ¿no?, en época prehispánica, aunque hubiera agricultura. A mí siempre, por ejemplo, yo tenía claro y me llamaba la atención a los haberos, ¿no?, la gente del norte del Hierro, los de la zona del barrio y demás, cómo tafeñaban las habas, ¿no?, la tafeña de habas. Y lo que suponía para mi padre como habero, ¿no?, que mi padre procede, bueno, se mudaban al Golfo, pero entre las montañetas, y mi padre le fascinan las habas tafeñadas, ¿no? Y yo decía, y mi padre las ponía un día antes amorosadas, una vez tostadas, ya no servían para plantar, pero sí para gofio y también para consumo, compuesta con carnes y demás. Y a mí me llama la atención porque esas habas que se quedan durísimas como piedras, como las amorosaban una noche, metidas en una escudilla con agua y sal, ¿no? Y curioso, porque ahora se resulta que la palabra tafeña es prehispánica, ¿no?, está claro, tostar, ¿no? Y gofio de habas, en el Hierro siempre se usó también mezclando el haba que es una proteína, o sea, un gofio proteínico que no veas. Pues lo curioso es que ya saben, porque han encontrado en yacimiento arqueológico, que los guanches también tenían habas, ¿no? O sea, siempre vamos a remolque. Aquí se negaba el tema de la higuera, hasta que ya han encontrado desde coprolitos, o sea, hasta semillas de higos en los dientes, en restos humanos, y carbones, además muy antiguos. Pero todavía hay gente que sigue diciendo que, como hay crónicas de que los mallorquines trajeron higueras, digo, pero vamos a ver, si es que las higueras tienen incluso muchas de ellas nombre guanche, Vicariña, Cotia y demás. Entonces, al final, además, la cultura de la higuera en el norte de África tiene miles de años, no es una cultura del otro día. Y puede que incluso la de Mallorca, la de los mallorquines, es una cultura africana, porque la higuera viene de Oriente por África, no viene por el norte de Europa, pasa de África a Europa, es como el arado. El arado lo llaman romano, pero no es romano. ¿Dónde nace la agricultura? ¿En Roma o en el norte de África? Roma no tiene sino una historia de 2000 años. La antigua Roma hace 2000 años. Los egipcios ya aparecen con ese arado hace 5000 años, arando en Egipto, está en las pinturas rupestres, o sea, en los templos egipcios pintados, ¿no?, se ven egipcios arando. Entonces, si hace 5000 años estaba en Egipto, ¿cómo puede ser romano un arado? ¿Sabes? Son incongruencias, como llamar a los números actuales, llamar a los árabes, ¿no? Es verdad que lo trajeron los árabes a Europa, pero el sistema de escritura ese es indoarábigo. Es de la India, procede de la India, y a través de los persas y luego los árabes llegó a Europa. No es árabe, es de la India. Entonces, a veces perdemos el norte de lo que tenemos pensando que, como eso es un poco como mi padre, ¿no? Te cuento una anécdota, lo que es el complejo, ¿no? A veces, porque una vez en un yacimiento arqueológico, un arqueólogo amigo mío encontró un molino de piedra, pequeñito, supongo que era de juguete, ¿no? Y yo se lo llevé a mi padre para hacerle una prueba. Y le pregunté que si sabía lo que era. Yo sabía que él sabía lo que era, pero yo quería una respuesta concreta, ¿no? Y dice, pues claro, ¿tú no lo ves? Digo, un molino. Digo, sí, ¿pero para qué? Dice, para jugar.
Y digo, pero dime algo más. Dice, ¿qué quieres que te diga? Digo, que, por ejemplo, que es guanche. Dice, ¿qué coño va a ser guanche? Si eso lo hacía yo de pequeño para jugar. O sea, mi padre no creía que eso pudiera ser guanche cuando fue encontrado en una excavación arqueológica, porque como él los hacía, no podía ser guanche. ¿Sabes? Para él los guanches, los bimbapes en el hierro, eran gente bruta, ¿sabes? No podían... ¿sabes? Yo tengo claro que él estaba haciendo lo mismo que los guanches. Mi padre comía de pequeño tortas de raíces de lecho, que los cronistas hablan de ellas. La abuela de él, o sea, estamos hablando de... mi bisabuela le hacía tortas con manteca de cochino y raíces de lecho. Y para coger las raíces de lecho tienes que llevar cochino para que te digan qué raíces están buenas para comer. Y eso es una tradición prehispánica, ¿sabes? Y ir a varear hayas para coger las creces, para echarles de comer a los cochinos. O sea, son tradiciones que han estado ahí y las hemos descontextualizado y un poco despreciado, como que no pueden ser, ¿no? Y están, ¿sabes? O la pesca en corrales con leche de tabaiba y de calogón, eso, el embarbascado, eso es una tradición prehispánica. Ahora hay gente que quiere buscar tradiciones foráneas en todo eso, pero yo lo tengo claro, como el gofio. Hay gente que dirá, no, se come gofio en otros lugares y tal, sí, pero ¿los guanches tenían gofio o no tenían gofio? ¿Sabes? Entonces... y aquí se hizo gofio curioso, muy curioso, de muchas mezclas de gramíneas salvajes, de leguminosas y de algo más. Y ya vemos, no solo de leguminosas silvestres, sino de habas, por ejemplo. Es verdad que en muchos de los casos los juegos tradicionales de inteligencia dejaron de practicarse, pero no en todos los casos. Te pongo un ejemplo. En el Valle Jiménez, un pueblo de aquí de las estribaciones de Anaga, entre La Laguna, Santa Cruz y Anaga, entrando por la finca España para adentro, la gente iba hasta no hace mucho, hasta que pusieron el agua corriente, la gente iba a la fuente a buscar el agua, ¿no? Entonces, mientras esperaban su turno de agua, de noche, de día, con sol, con lluvia, esperaban generalmente en una cueva al lado de la fuente, ¿no? Y esa cueva tenía un dique de basalto muy largo, que era el asiento para sentarse, y tenía un grabado prehispánico en la que la gente jugaba todavía al gato, ¿no? En uno de los juegos, ¿no? Y toda la gente mayor de Valle Jiménez recuerda jugar ahí. Aquí en Las Galletas jugaban también al perro y las cabras. En Fuerteventura todavía se jugaba hasta no hace mucho. Las mujeres, mientras cogían los tomates, hacían algún descanso, jugaban a la chascona. O por ejemplo, yo en los años 90 vi a los taxistas de Antigua en el aeropuerto viejo de Fuerteventura. Te hablo del año 97, o sea que prácticamente el otro día, y yo recuerdo que los taxistas no me hacían caso, yo esperando un taxi, y es que estaban enfrascados en una partida, y todos pendientes de la partida, muy, muy emocionante, y jugaban, o sea, estaban jugando. ¿Qué ocurre? Que ya está al borde de desaparecer. La tradición del uso por las maquinitas, por la falta de conciencia de la gente de que es una tradición que vale la pena conservarla. Porque yo he conocido gente que es verdad que después de emigrar, por ejemplo, a Venezuela, del Valle Jiménez, se fueron en los años 60 a Venezuela, 50, 60, y cuando ya volvieron ya había agua corriente, y ellos no solo no enseñaron a sus hijos, sino luego ya sus nietos no saben jugar. Entonces yo les he regalado dameros, enseñan a sus nietos a tomar conciencia, ayudar a que aprecien el valor que tiene esta tradición por la antigüedad que tiene, porque ellos lo aprendieron de sus abuelos y de sus padres, y vale la pena tener esa relación. Es verdad que no hace mucho, en Tijarafe, en La Palma, iba yo por la carretera conduciendo con un amigo, Pablo Barreto Gómez, y regresábamos de Garafía, porque él es maestro allí, ¿no? Y cuando íbamos por la carretera y pasamos delante de una casa antigua, me fijé que había debajo de un árbol una piedra, como una especie de callado, pero aplanado, muy liso, como que muy gastado, y es un canto rodado, pero no es esférico ni nada, sino muy plano por encima. Me llamó la atención porque además me pareció verlo grabado.
Digo, allí hay un damero. Y di la vuelta, dice Pablo, imposible, ¿cómo lo pudiste ver? Digo, lo vi, pero tengo una vista para los grabados. Y dimos la vuelta y efectivamente había un grabado. Entonces empecé a tocar en la casa para pedir permiso para sacar las fotos y demás, y no me abrían. Insistí varias veces, estuve varios minutos golpeando fuerte, y me salió de la azotea una señora de 97 años. Y después, abajo me salió la hija, de 70 y pico de años, y le expliqué que me gustaría sacarle fotos, y le pregunté, y me dijo que era la piedra donde ella jugaba con la nietita, lo cual me alegró un montón, porque por lo menos jugaba con la nieta, ¿sabes? Y bueno, todavía queda gente por ahí que lo practica, pero ya menos, ¿no? Y yo un poco lo uso como recurso pedagógico, porque creo que es bueno para los niños y sobre todo para el tema de tradición, revitalizar la tradición, y para que algunos recuperen con sus abuelos la tradición, porque hay abuelos que lo conocen y cuando venga su nieto haciéndolo, pues pueden recuperar la tradición de su abuelo. Siempre les digo que es más importante la versión, la tradición y las reglas de su abuelo que las que yo le enseño, porque eso es biodiversidad cultural, vale más esa variante como testimonio y por mantenerla viva en tu familia que no la que yo le pueda enseñar, que no es más que recuperando, ¿sabes? Porque al fin y al cabo hay tantas variantes, tantos nombres y tantas concepciones que vale la pena conservar todo este legado.